Buenos días, queridos hermanos y amigos, en este nuevo día. En esta mañana les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Les saludamos a las diferentes personas que están escuchándonos a través de este medio y les bendecimos en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija para poder compartir lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos y apliquemos en esta hora. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Te damos gracias por cada persona, por cada familia, por cada ciudad, por cada persona individualmente, Señor. Que tu mano poderosa, tu bendición, sea sobre sus vidas y sobre todo lo que tú has puesto en sus manos. Señor, si alguien estuviera pasando alguna dificultad, alguna prueba, alguna situación difícil, tu mano poderosa sea extendiéndose y sea trayendo sanidad, sea trayendo liberación, sea trayendo restauración en esta hora, Padre. Porque para ti no hay nada imposible y tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es medicina para los huesos, Señor, para los cuerpos. Padre, bendecimos a cada vida, Señor. Sé tú supliendo, Padre, toda necesidad espiritual, material, psicológica, Padre. Tú eres un Dios integral. Por eso clamamos a ti en esta mañana, Señor. Porque tú eres un Dios de misericordia y de poder. Y declaramos bendición. Desatamos palabra de bendición. Desatamos, Señor, vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así que vamos a leer en el capítulo 18. Si ustedes tienen una Biblia, ábranla, también tenga una libreta de notas, un lapicero en la mano para poder tomar notas sobre este pasaje. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18. Dice así la Escritura: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata,
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Bien, hemos leído este capítulo 18 que nos compete el día de hoy, meditar, analizar y ver también qué se refiere con respecto a esta ciudad que se le denomina aquí como una gran ciudad, la gran Babilonia. Y en este pasaje vamos a ver la caída de esta ciudad. Si bien es cierto, ya en el capítulo 17, como vimos la semana pasada, estábamos hablando también de la Babilonia, pero de la Babilonia espiritual. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad, también hemos visto de que el Anticristo ha formado su Trinidad satánica y también tiene 3 ciudades prácticamente donde él va a sentar su dominio, su gobierno, donde él va a establecer su poder. Y decíamos que, si bien es cierto, él va a tener el poder político, económico y religioso, entonces vemos también de que van a haber ciudades donde él va a manifestar su poder, su gobierno. Y decíamos que espiritualmente hablando, estábamos diciendo la semana pasada que él va a usar las estructuras ya establecidas en el sistema religioso. Por eso esta Babilonia espiritual, religiosa, que tiene influencia sobre todo el mundo, porque se ha aliado con los gobiernos del mundo, y eso es lo que estábamos viendo justamente la semana pasada, el Anticristo, que se va a convertir como una especie de Dios que va a exigir adoración, y es lo mismo que el diablo va a exigir en los últimos tiempos. Recordemos, la iglesia ha sido arrebatada, el pueblo de Dios ha sido trasladado a la presencia de Dios,
Y solamente aquí en la tierra van a quedar aquellos que adoran al enemigo o están bajo un sistema religioso engañoso que los ha engañado durante siglos. Son espíritus inmundos, espíritus de error, espíritus de religiosidad, espíritus de mentira que operan en las sectas, operan en las religiones, que han establecido doctrinas equivocadas, parecidas a lo que dice la palabra de Dios, pero no son en esencia. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros meditemos en lo que dice la palabra de Dios para conocer lo que hay realmente en el corazón de Dios. Aquí está todo. Vemos claramente que Dios se opone a la idolatría. Vemos que claramente Dios se opone a la brujería, al paganismo. Nos exhorta ya en las cartas del Nuevo Testamento a la iglesia a no ser participantes con las cosas del mundo. Y sin embargo, eso es lo que vemos en este tiempo. Vemos doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia, que dan falsa seguridad a los creyentes y a las personas que forman parte de las diferentes religiones, que descansan en sus propias obras, cuando la Biblia nos dice que nuestras obras son trapos de inmundicia, que no califican, que no alcanzan. ¿Por qué? Porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y de toda maldad. Amén. Y nos dice que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y las religiones, hay religiones para todos los gustos. Hay religiones donde yo puedo estar un rato en la iglesia y después al día siguiente estoy acostándome con mi amante en un hotel, en un hostal. Y aparentemente no pasa nada. No hay temor de Dios, cuando Dios está en todo lugar. Y no es la excepción la iglesia cristiana, como se denomina ahora. No estamos aquí para santificar a nadie. No nos creemos los santos, ni mucho menos las personas que no tenemos fallas. Estamos en un proceso de cambio. Estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos perfeccione cada día. Como dijo Jesús, tomando nuestra cruz cada día, muriendo cada día. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Esa es la labor de todo hijo de Dios. Hacer de que nuestra carnalidad mengue, no andando en la carne, sino en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es viviendo a la luz de esta palabra y aplicándola cada día de nuestras vidas. Entonces, si hacemos un análisis, si hacemos un escrutinio de la iglesia, vamos a ver de que no es la iglesia sin arruga y sin mancha, por la cual el Señor viene pronto. Y por eso estamos alertando, por eso estamos hablando. Y este sistema religioso que el anticristo va a utilizar esa estructura que se ha extendido por todo el mundo. Y decíamos que con el gobierno de él se va a potenciar, porque él va a hacer alianzas humanas con diferentes naciones, con naciones musulmanas, islámicas, etc. Y entonces va a extenderse su influencia religiosa. Pero cuando él, luego, imitando a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, él también, por obra del diablo, opere de esa manera, cuya herida mortal fue sanada, como nos dice el libro de Daniel y también nos dice este libro de Apocalipsis, y él resucita, entre comillas, en una burda falsificación de lo que Cristo hizo realmente, porque él no podía morir, porque se imputó nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero él se imputó nuestros pecados. Y el Padre en su justicia vio que él era inocente, que él no había pecado. Entonces la muerte no podía retenerlo. Por eso Cristo resucitó. Y por eso nos ha dado la esperanza de una resurrección a los que andamos en él, a los que creemos en ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. Porque hemos reconocido que somos pecadores,
Hemos reconocido que sin Él nada podemos hacer. Esa es la verdadera iglesia del Cristo vivo. Amén. La iglesia que ha reconocido su miseria. El ser humano que ha reconocido su pecado, que ha reconocido que está condenado si no recibe la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mí no murió San Martín de Porras, por mí no murió la Virgen María, por mí no murió ningún santo, por mí murió el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, mi querido amigo, hermano. Por eso tenemos que vivir. Tenemos que vivir. La palabra dice en Cristo. Esa es la palabra clave. Estás en Cristo. Tienes una relación con Cristo. Vives en Cristo. Vives en línea con lo que dice su palabra. Entonces, Él va a usar, el anticristo va a usar este sistema religioso, pero luego cuando Él se proclame como Dios y reciba el reconocimiento de esas naciones, como decíamos la semana pasada, y le entreguen el poder y exija adoración, motivado por su falso profeta, y haga una imagen y todo aquel que no le adore será destruido, porque el poder demoníaco hará de que esa imagen se le infunda aliento y poder y consuma a todos aquellos que no quieran adorarle. Entonces aquellos que pensaban que Él era el Mesías, el Salvador, el hombre que iba a dar la solución de todos los problemas del mundo, si no le adoren, serán perseguidos. Pero aquellos que se rindan a Él tendrán bienestar momentáneo, siempre y cuando se dejen marcar por la marca de la bestia, para poder adquirir cosas, para poder vender cosas, como dice el capítulo 13 de este libro de Apocalipsis. Entonces, será desechada. Esa es la ruina de la primera Babilonia religiosa. Decíamos que el anticristo va a tener poder económico, político y religioso. Entonces, decíamos de que la Babilonia, aunque es una religión que lleva al error a la gente, sin embargo, dentro de sus doctrinas, aún a pesar de todo, reconocen a Dios y a Jesucristo. Claro, otros llamados santos también, pero ellos no quieren que nadie ocupe el lugar de adoración y sobre todo que se les considere a ellos como los representantes, como aquellos que tienen que recibir el reconocimiento, como el vicario de Cristo. Entonces, al ver que ese lugar aún en el mundo va a ser usurpado por una persona, ellos se van a levantar y entonces el anticristo, teniendo todo el poder, va a desecharlos y va a hacer de que estas naciones la despojen. Y eso veíamos en el capítulo 17, que va a ser despojada de sus riquezas. Y nos decía que la ciudad que está sentada sobre los 7 montes, esa ciudad es la ciudad de Roma. Nos habla específicamente de quién se trata esta entidad religiosa. Nos habla de la Iglesia Católica Romana. Simplemente el diablo va a hacer uso de ella y luego la va a desechar. Y entonces, ahora en el capítulo 18, nos está hablando de una Babilonia, de una ciudad que se va a levantar, una ciudad que aún quizás en su potencial máximo no existe, pero está dentro de los planes del anticristo levantar esta ciudad, poner su asentamiento en esa ciudad. Recordemos de que en ese sector donde se encuentra Babilonia, se encontraba el Edén, donde Dios plantó ese huerto, donde Dios puso al hombre para que lo cuidase y lo labrase. Fue ahí donde cayó en la tentación Eva, pecó, hizo pecar al hombre y vino la ruina del hombre y de la humanidad entera. Es ahí donde Dios tuvo que poner un ángel para que no tuviera acceso al árbol de la vida y pueda vivir en muerte espiritual eternamente y no hubiera ya solución, no hubiera redención para el hombre.
Por eso Dios lo tuvo que despojar. Nos dice también el libro de Apocalipsis que en ese lugar están ahí reservados demonios para el día, la hora y el mes, que serán desatados posteriormente. Ahí es donde se va a secar el río Éufrates para poder dar camino a los reyes de la tierra que se van a levantar contra la nación de Israel. Sin embargo, todavía eso no acontece. Y lo que nos dicen aquí en Apocalipsis 18 son varias palabras proféticas que todavía no se han cumplido para Babilonia. Está en un futuro no muy lejano. Sin embargo, de esto ya nos han hablado algunos profetas en el Antiguo Testamento. Y son pasajes muy extensos, simplemente los vamos a citar de una manera pasajera, pero usted anótelos para que usted luego los lea, los medite y vea, porque esas profecías todavía no se han cumplido. En Isaías capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 23, nos habla Isaías por el Espíritu Santo de lo que sucederá en los postreros tiempos con Babilonia, lo cual nos está hablando de una ciudad en específico. Si bien es cierto, en Apocalipsis 17 nos habla de una Babilonia espiritual, porque es ahí en Babilonia donde se originó el paganismo, la idolatría, la hechicería, la brujería y todo ese mover esotérico, como le llaman ahora en la actualidad, que es un mover una serie de legiones espirituales, de espíritus ancestrales que derraman maldición sobre las naciones, sobre las familias y sobre las personas individualmente, despojándolos o desviándolos hacia la adoración de otros seres creados, pero no ante el Dios creador. Entonces, ahí se originó todo este mover religioso, demoníaco. Y también en esa ciudad el diablo va a establecer su gobierno. Ese lugar les agrada espiritualmente hablando. Es uno de los lugares más difíciles para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es lo que forma parte de lo que se conoce como la ventana 1040. Un lugar muy duro para predicar el Evangelio. Mucha gente tiene años en ese lugar, a veces 10, 20 años, y solamente pueden ganar a una persona para Cristo. Y esa persona no puede dar testimonio ni hablar porque apenas se descubre de que se ha convertido al cristianismo, o la ejecutan, o tiene que huir de ese país. No puede quedarse para hacer un discipulado y tratar de ganar a otras personas de su nación para Cristo, porque hay un fanatismo religioso tremendo que les puede hacer costar la vida. Entonces el diablo ha sentado ahí su fortaleza, y también lo va a hacer físicamente en los postreros días, en los postreros tiempos no muy lejanos, porque ya hemos dicho que se está formando todo el escenario para que se den estas cosas. Y entonces está hablando aquí Juan todavía de una manera profética, pero ya, como hemos dicho en Isaías capítulo 13 hasta el capítulo 14, versículo 23, nos hace mención de esa profecía que le reveló el Señor sobre Babilonia. También en Jeremías capítulo 50 y 51, Jeremías recibe una palabra profética sobre Babilonia, sobre esta Babilonia física, ya no tanto espiritual sino física, que tiene un lugar físico dentro de lo que es el mapa, dentro de lo que es la tierra. Entonces vamos a ver algunas cosas que estos capítulos nos dicen y que nos menciona también aquí en Apocalipsis capítulo 18. Y otra mención, no tan clara, pero si escudriñamos y vemos,
de una manera muy profunda, también encontramos en Zacarías, capítulo 5, versos del 5 al 11. Zacarías 5, del 5 al 11. Luego lo vamos a ver específicamente. Bien, entonces este ángel le anuncia a Juan lo que va a suceder con esta gran ciudad llamada Babilonia, que ya existía en estos postreros tiempos y que también va a recibir juicio, porque es la ciudad donde el enemigo, el anticristo, va a manejar la economía mundial, donde él va a sentar su centro de operaciones económicamente hablando. Y dice así, versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí nos habla de algunas características que van a tener esta ciudad. Entonces, primeramente, nos dice de que ha caído o caerá. Es un lugar específico. Nos dice cómo ya en el tiempo final se va a mostrar realmente lo que es, ya es en el espíritu. Es decir, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, un lugar espiritualmente hablando horrible. Es la sucursal del infierno este lugar. Dice, ¿y por qué? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces nos está hablando de asuntos económicos, nos está hablando de asuntos espirituales, porque cuando está hablando aquí de fornicación, está hablando de idolatría, está hablando de cosas que ocupan el lugar de Dios. Va a ser un lugar donde se va a dar rienda suelta a todos los placeres y deseos inimaginables. Vemos en la actualidad cómo en el Medio Oriente se han levantado tremendas ciudades con mucha inversión de dinero, con petrodólares. Podemos ver Dubái, podemos ver otras ciudades vecinas. Se han creado edificios, se han creado inclusive lagos artificiales. Todo eso se ha podido hacer con el dinero de estos jeques y gente que tiene petrodólares. Entonces, ¿cuánto más el anticristo, que va a tener todo el poder político y económico? En su corazón está levantar esta ciudad, resucitar esta ciudad, para que también se cumpla el juicio de Dios sobre esta ciudad. Muchos hombres han querido levantar esta ciudad. El último de ellos quizás ha sido Saddam Hussein, que se nos dice, inclusive hay un libro al respecto, de cómo él ha querido o quiso reedificar Babilonia, pero fue un intento fallido, porque luego que él cayera como dictador, también todo eso se abortó. Sin embargo, en el corazón del anticristo no solamente está gestándose eso, sino que se va a llegar a realizar. Y podemos imaginar cómo será ese lugar. Será mucho más impresionante que lo que podemos ver ahora en Dubái. Sabemos cuánto cuesta una noche en un hotel de 5 estrellas y 5 diamantes, o no sé ya qué nivel tendrán de calificación ahora esos hoteles. Se han hecho tremendos edificios más grandes, más altos del mundo y todo lo demás, una ostentación tremenda. Bueno, ya en la antigüedad
La gloria de Babilonia era tremenda. Por algo fue elegida una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Vemos ahí en Daniel capítulo 4 cómo Nabucodonosor hacía alarde de la Babilonia que él había creado con su poder y todo lo demás, hasta que le vino el juicio de Dios. Igualmente el anticristo se levantará, se pavoneará de la obra que he hecho, y en eso vendrá el juicio de Dios sobre esta ciudad de orgullo, de paganismo, de idolatría, de fornicación espiritual y también de fornicación física, porque será un lugar donde mucha gente querrá ir para invertir en hoteles, en placeres, en casinos, qué sé yo, como las grandes ciudades que ya conocemos. Entonces, indudablemente, si en Dubái hay mujeres, es conocido, hay mujeres que van de una ida y vuelta, y cuando vienen ya son casi millonarias, vienen y se compran departamentos como si fueran caramelos. Prostitución de alto nivel. Entonces, y eso lo vemos también en la farándula, personas desconocidas de un momento a otro se vuelven influencers, entre comillas, ¿no? Y vemos que costean operaciones para cambiar su físico con una cantidad de dinero que no se obtiene tan fácilmente. ¿De dónde? Como diría una canción, ¿y cómo lo hace? ¿No? Entonces, esto es solamente un botón, o es como diríamos un chancay de A20 a comparación de lo que va a hacer esta ciudad en los últimos tiempos, no muy lejanos, que están por venir. Y dice, y vemos que hay un asunto de fornicación espiritual, fornicación física, va a haber lugar de placer, de diversión, va a ser uno de los centros de turismo quizás más visitados en los últimos tiempos. Y dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro, donde hay demanda, ahí hay inversión. Ahí se invierte, se va a invertir en casinos, en hoteles, en lugares de esparcimiento, qué sé yo. Y entonces va a haber mucha inversión, mucho movimiento de dinero en esos lugares. Y dice, y oí la otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces, vemos de que, al igual que Sodoma y Gomorra, es decir, esa es la misma expresión que usa el Señor al calificar a Sodoma y Gomorra y motivarlo a traer juicio. Era un lugar de corrupción, un lugar de perdición. Sodoma y Gomorra era un lugar donde proliferaba el homosexualismo, la corrupción. Tomaban a la gente a la fuerza para sus más bajos deseos y placeres. Entonces, eso es algo que va a motivar a Dios a traer su juicio sobre esta nación, sobre este lugar, sobre esta ciudad. Y dice, y llama a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está diseminado todavía. Muchos judíos, muchos israelitas están esparcidos por todo el mundo. Y muchos de ellos también manejan bastante el poder económico. Así que muchos de repente también invertirán ahí porque todavía no tienen una revelación del conocimiento del verdadero Mesías. Pero Dios traerá un despertar a su pueblo, porque Él tiene un pacto con su pueblo. Y Él despertará sus espíritus. Y es por eso que vemos aquí que Dios está despertando su espíritu, diciéndole que salgan. ¿Para qué?
para Él poder derramar su juicio. O quizás estas son personas que han confiado en el anticristo, ya han ido a hacer inversiones, a trabajar en ese lugar, porque donde hay necesidad de trabajo, mucha gente se va a esos lugares, emigran, van a esos lugares. Es como muchos de nuestros ciudadanos que no hay trabajo en este lugar y se presenta alguna oportunidad de trabajo en el extranjero. Entonces, y si tienen un familiar se van y luego se quedan a veces como ilegales o qué sé yo, pero luego regularizan o ven la manera de producir y luego enviar divisas a su familia que está aquí pasando quizás alguna necesidad. Eso es muy común y corriente en estos tiempos. Ahora, sin embargo, muchos irán, pero luego se darán cuenta de quién realmente es el anticristo. Entonces, Dios despertará el espíritu de ellos y los llama, los exhorta a salir, pondrá en el sentir de su corazón salir y volver a su tierra, volver a su nación, volver a la tierra santa. Y por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Está hablando del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de la promesa, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble sobre sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Ahí va a ser la caja chica, ahí es donde se va a financiar. ¿Para qué? Para perseguir a los que se le opongan, para pagar a aquellos que denuncien, a aquellos que de alguna manera den algún reporte. Va a haber recompensa para estas personas que avisen quienes están levantándose contra el régimen. ¿No le parece conocido eso? ¿No es algo parecido que sucede en las naciones ahora que tienen algunos gobernantes que se han impuesto y que si no están de acuerdo con lo que ellos quieren o dicen o establecen, entonces viene la represión? Hay intervención de los vías de comunicación, la mordaza, y no puedes hacer ni siquiera una marcha. Cambian las leyes de los países para ponerlo todo a su favor, para perpetuarse y traer persecución. ¿No les parece algo ya espiritual que se viene moviendo en este tiempo y que en ese tiempo será peor, será al 100%? Entonces es ahí, en esa ciudad económicamente, donde se va a gestar toda esa riqueza. Y es por eso de que luego verán la persecución y muchos saldrán de ese lugar al darse cuenta de que han sido engañados, que han sido seducidos y han sido arrastrados, pero Dios los va a librar. Por eso dice, dadle a ella como ella os ha dado. Ahora viene el juicio de Dios. Van a cosechar lo que ellos han sembrado. Y mis hermanos, mis amigos, siempre la cosecha es mucho más abundante que la siembra. Por eso tenemos que sembrar para el Espíritu, para segar vida eterna. Tenemos que despojarnos de todo aquello que es carnal, de todo aquello que va a traer una cosecha de corrupción. Versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto danle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El ego, lo mismo que había en el corazón de Nabucodonosor y de cada gobernante, se creen que son invencibles, que porque tienen el poder político, económico, nunca van a venir a ser humillados ni quebrantados. Pero ¿qué nos dice la palabra? Antes de la caída viene la altivez. Así que todo el que se levanta, todo el que se exalta, será destruido, pero todo el que se humilla será exaltado. Por eso Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia, que reconozcamos
que sin Él nada podemos hacer. Y vemos aquí el orgullo. Y ese fue el gran pecado por el cual Satanás fue arrojado del cielo. Porque Él se quiso hacer como Dios. Porque Él quería ocupar el lugar de Dios. Entonces, por eso fue derribado. Y aquí vemos el orgullo, vemos la autosuficiencia. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, autosuficiencia. Y dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. El Señor es un Dios de juicio, trae juicio sobre todo aquel que se levanta contra Él. Ahora, sabemos de que Babilonia, ya en el libro de Génesis, cuando Nimrod funda la ciudad de Babilonia, de Babel, y hace esa tremenda torre hacia el cielo, dice que ellos cosieron ladrillo y usaron mezcla, asfalto como mezcla. El asfalto es lo que echamos en las pistas, es la brea, es un componente altamente inflamable. Es duro como una piedra, pero cuando le cae fuego se derrite como mantequilla. Y entonces, si ya en los tiempos antiguos abundaba ese material, quizás a muchos metros de profundidad de tierra, todavía hay yacimientos de asfalto. Y sobre ese asfalto se va a levantar esa ciudad imponente. Y juicio vendrá. Dice que el fuego, el ardor, y eso nos habla Isaías también, el día del ardor de la ira del día de Jehová. Dios mandará su fuego y hará de que ese asfalto con el calor se funda y se hundirán y se vendrán abajo tremendos edificios, tremendos rascacielos, tremendos lugares que en su momento serán espectaculares, tremendas obras de arquitectura incomparables para el mundo moderno, se vendrán abajo como castillos de naipes, porque Dios mandará el fuego de su presencia y derretirá todo eso como mantequilla y se desmoronará. Por eso dice, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, porque cuando vean el humo de su incendio. Va a ser tan devastador, va a ser como el fuego que vino sobre Sodoma y Gomorra, que se veía. Dice que Abraham, que estaba en otro lugar, pudo ver el resplandor del cielo. Entonces, también el fuego va a ser tremendo, que se va a desatar en esta ciudad. Y no era, ya en los tiempos de Nabucodonosor, era una ciudad imponente, como decíamos. La antigua Babilonia tenía 70 kilómetros cuadrados. Tenía un muro de 18 metros de ancho y 23 metros de alto. Tenía 250 torres de guerra. Y por el medio de la ciudad cruzaba el río Éufrates. Y ahí estaban los jardines colgantes de Babilonia, esta maravilla antigua. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, ese era motivo de orgullo, motivo de autosuficiencia, con la cual Nabucodonosor se jactaba de lo que había creado en esta ciudad. Es un valle fértil, es un valle que, regado por el río Éufrates, produce una cantidad innumerable de vegetales y de especias y todo lo demás. Por eso que va a tener un fuerte potencial económico. Por eso más adelante nos habla de que ese va a ser un centro comercial de distribución. Por eso que los reyes de la tierra se van a lamentar, porque esa era la fuente de riqueza para ellos. De ahí se distribuía a diferentes partes del mundo. Versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Y qué me decía? Mercadería de oro,
plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Recuerden, Dios plantó el huerto del Edén en ese lugar. Era un lugar fértil, un lugar de mucha producción. Y también nos va a decir, cuando Dios describe ahí en Génesis el lugar del Edén, dice que en uno de esos ríos había oro y el oro era muy bueno. Aquí nos está hablando de la calidad del oro, quizás como el oro de Ofir, que nos menciona también la Biblia, un oro de excelente calidad. Es decir, el diablo se ha apostado, se va a apostar en ese lugar, porque es un lugar que materialmente había sido muy bendecido por Dios. Entonces, y de por sí va a producir, porque Dios dice que hasta el final de los tiempos va a haber siega, va a haber cosecha y va a haber producción, porque ese es el pacto que hizo con el hombre. Y dice el versículo 3, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Interesante lo que dice aquí. Almas de hombres. ¿Y cuál es la esencia del hombre, en cierta manera? Su espíritu y su alma. En el alma está el intelecto, están las emociones, están los sentimientos, está donde se mueven los placeres. Es decir, el anticristo va a poner en ese lugar un lugar de seducción. Va a ser un lugar donde habrán de repente grandes conciertos, grandes galerías de arte, lugar donde muchos intelectuales irán a hacer sus exposiciones, a pasar a largas temporadas de descanso, también para presentar sus conciertos, sus obras. Va a ser una gran metrópoli. Es un lugar donde los sentimientos se van a ver cautivados por lo que llena los ojos. Un gran centro de modas, música, placeres y muchas cosas más que van a poner al alcance. Y eso va a hacer de que las almas de los hombres sean cautivas, sean dominadas, sean esclavizadas. Y también dice, y esclavos, porque indudablemente, así como vemos ahora en los países asiáticos, las grandes potencias, ya la mano de obra la remiten a esos lugares. Por eso que cuando usted ve un equipo o ve un equipo electrodoméstico, lo que sea, que antes decía hecho en Estados Unidos o hecho en Japón, y yo decía, caramba, esto es lo máximo, es un buen equipo. Ahora usted lo voltea y dice, ensamblado en Taiwán, en Filipinas, en qué sé yo, lugares donde hay esclavitud laboral, donde la gente muere literalmente en el trabajo por ganarse unas cuantas monedas. Tienen que hacer altas producciones, y aquí nos habla de esclavos. Hay una explotación tremenda en el plano laboral, y ahí también va a haber ese tipo de esclavitud. Si bien es cierto, va a haber riqueza económica para algunos, pero a costa de la esclavitud laboral de otras personas. Entonces nos habla de esclavos y almas de hombres. Dice, versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Es decir, el juicio de Dios es inminente, total, categórico. Dice, versículo 15, los mercaderes de estas costas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo,
ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Claro, se les fue la fuente de riqueza, la fuente económica, donde ellos también hacían sus negocios. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Es decir, va a ser algo inmediato, algo rápido, algo vertiginoso. Así es el juicio de Dios. Lo que no pasa, hermanos, en años, puede suceder en un segundo. Por eso, esta es la paciencia de los santos. Por eso, con la fe y la paciencia, se heredan las promesas. Amén. Vemos de que como que Dios tarda su venida, como que todavía la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, se burlan de ella, es oprimida, es tomada en menos, como que el mensaje de Dios no llega. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Pero en una hora llegará el juicio. Por eso, el mensaje final del libro Apocalipsis, que ya llegaremos pronto, dice, el que es santo, santifíquese más. El que es impío, siga pecando, como diciendo, bueno, si quieren seguir así, sigan pues. Pero el Señor viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor viene pronto, mi amigo. El Señor viene pronto, hermano. Santifiquémonos. Despojémonos, como lo dice el Señor aquí, salgamos de esas costumbres, salgamos de ese molde religioso en que nos encontramos, en que nos hemos metido o en el que nos han metido. ¿Para qué? Para ser realmente sal y luz, para alcanzar a los perdidos. Muchos de tus familiares, muchos de tus seres queridos, muchos de tus amigos todavía están en tinieblas. Y Dios te ha puesto para ser sal y luz. Juicio viene. El Señor viene por su iglesia. Así que demanda de ti y de mí una vida de santidad, una vida de consagración, una vida en línea con lo que dice su palabra. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Como decía, se va a consumir, va a ser un lugar terrible. Y es ahí donde se va a cumplir lo que nos dice la Escritura en Isaías, en Jeremías, y vamos a ver algunos pasajes así rápidamente. En Isaías capítulo 13, versículo 19 y 20. Miren lo que dice Isaías 13, versículo 19 y 20. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Versículo 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Versículo 22. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Eso es lo que dice Isaías capítulo 13. Y eso, mis queridos hermanos, todavía no se ha cumplido. Está pendiente. Si bien es cierto, no es la gran ciudad que se nos dice que se va a convertir aquí en Apocalipsis capítulo 18, un gran centro comercial, un centro de esparcimiento, de mucha ostentación,
un centro económico, ¿no? Porque donde hay movimiento, ahí siempre pone un área financiera, o qué sé yo, un centro financiero, ¿no? Usted va a uno de los malls acá en Lima o quizás en su ciudad y siempre hay un centro financiero ahí, donde están todos los bancos, donde usted puede sacar de los cajeros el dinero. ¿Para qué? Para motivar a las compras. Y empiezan las ofertas, ¿no? Se presentan vía internet, o usted va y le pasan ya a su celular, le pasan todas las ofertas, los CyberWow y todo lo demás. Y es algo muy común en este tiempo, y más en este tiempo de pandemia. Entonces vemos aquí el juicio, lo que Dios nos está diciendo aquí que va a suceder. Y esto se extiende luego en Isaías hasta el capítulo 14. En el 14, 22 y 23, vamos a ver qué dice. Isaías 14, 22 y 23 dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Versículo 23, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que va a ser arrasada, va a ser destruida, no va a poder morar nadie, solamente animales carroñeros y salvajes. Van a haber ruinas en sus palacios. Entonces vemos que el juicio de Dios es inminente sobre esta ciudad, que será reconstruida, que será levantada en estos últimos tiempos. Ahora, no hay necesidad, mis hermanos y amigos, que pasen muchos años para levantar una ciudad. No hay necesidad de que pase tanto tiempo. Lo vemos ahora en la tecnología. Con la tecnología se levanta un edificio en un santiamén, en un instante, en cuestión de meses, y más si hay inversión, y más si ahí hay ganancia. Se trasladan constructoras, se levanta una grúa en un instante y empiezan a levantarse los edificios, y si hay dinero de por medio, no hay ningún tipo de limitación para poder construir. Así que no pensemos de que esto va a suceder en 10 años, 20 años. Acuérdense que el anticristo va a tener 7 años. Le queda una semana pendiente donde él va a manifestar su reinado. Y es más, durante la primera semana se va a encargar, durante 3 años y medio se va a encargar de engatusar, de lisonjear, de convencer a la gente. Y luego, cuando tenga todo el poder absoluto, después de los 3 años y medio, se va a desenmascarar y se va a dar todo lo que vemos en estos últimos capítulos que hemos estado meditando, hemos estado exponiendo del libro de Apocalipsis. Así que en un año, en medio año, puede levantar esa ciudad, hacer una tremenda metrópoli y lograr de que todo esto que hemos dicho, de repente a manera de especulación, aunque no tanto, se logre. Pero también, así como se levanta rápido, la Biblia nos dice que en una hora, en un instante, vendrá su juicio. Bien, vamos finalizando. Dice, versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios va a hacer justicia en todo lo que el diablo ha puesto su mano. Así como Israel es la nación santa de Dios, acá el diablo ha levantado a manera de una burda imitación una ciudad también donde él se enseñoreará, donde él reinará de alguna manera. Pues también vendrá el juicio, porque también de ahí saldrá el potencial económico para hacer daño, para hacer mal, para desviar la gente,
para corromper a la gente. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Decíamos de que acá nos habla de la gran Babilonia, la gran ciudad, y si lo dice es porque ya Dios sabe, lo ve, aunque nosotros no lo veamos aún, ni siquiera un ladrillo todavía en ese lugar, pero se convertirá en una gran ciudad. Porque si la Biblia no dice la gran Babilonia, la gran ciudad, es porque realmente se convertirá en eso. Pero también se convertirá en una gran ruina, porque el juicio de Dios vendrá sobre esta nación que va a contaminar, va a corromper a la humanidad entera. Versículo 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Esto nos muestra de que será un lugar de esparcimiento. Habrán grandes conciertos, habrán grandes exposiciones, grandes orquestas, grandes artistas, ¿no? Estarán en la metrópoli, ya no será como París o como Londres, ¿no? Como esos grandes museos, sino que allí será el boom del momento donde será la clave, pues, del éxito, ¿no? Poder hacer una exposición, un concierto. Ni ruido de molino se oirá más en ti, es decir, no va a haber producción de granos y de ciertas cosas que son exportables a otras naciones para el consumo. Versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Babilonia es el centro de la religiosidad pagana y de la hechicería. Interesante esa palabra, habla de seducción, habla de hechicería, es la operación con ayuda de demonios para seducir, para arrastrar, para engañar en el error. Y eso es lo que vemos, mis queridos hermanos. Qué tremendo es la influencia demoníaca cuando nosotros no le hacemos frente. Cómo seduce las mentes, cómo engaña. Tenemos que ver ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el poder del enemigo, cómo tiene cautiva la mente, esas fortalezas espirituales, mentales, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria. Cómo el mismo diablo seduce a los que se dicen ser hijos de Dios para abrazar doctrinas, para abrazar ciertas ideologías que son totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios, que sabemos que no comulgan con las cosas que dicen la palabra de Dios, y vemos siervos y siervas de Dios, entre comillas, que los abrazan, que se paran para la foto con ellos, que lisonjean con ellos, que se reúnen con ellos, que dice que son sus consejeros. ¿Cómo puedo ser consejero de alguien que no conoce a Cristo? ¿Cómo puedo ser consejero de alguien que va en contra de las cosas de Dios? Porque su filosofía así lo establece. Solamente tengo que entenderlo desde el plano espiritual. Hay un espíritu de seducción, de hechicería, de brujería, que les está nublando el entendimiento. No hay otra explicación. Y aquí vemos la respuesta. Tenemos que creerle a lo que dice la palabra de Dios. Y dice que ese espíritu del anticristo ya está en operación. Nos dice la carta de Juan. Dice ya el espíritu del anticristo ya está. El misterio de la iniquidad ya está en operación. Y dice, y en ella se halló la sangre. Dice, versículo 23. Pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicería, operación de demonios que llevan al error, al engaño espiritual y también filosóficamente,
doctrinalmente. Y finalmente, versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El Señor nos está diciendo claramente cómo opera, qué es lo que han hecho. Y sin embargo mucha gente todavía sigue sin entender, todavía se rinden a estos poderes, se rinden a estas ambiciones, se rinden a aquellos que operan ya bajo este sistema. El Señor nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de ellos ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deleites, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás esperando en Dios? ¿Estás dejando que el Señor gobierne tu vida? Toda esta palabra es una palabra de advertencia. Esto estará por suceder muy pronto. El Señor nos dice, nos habla de la inminencia de esto, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. No pasará este tiempo que no, ni siquiera una comita de esta palabra deje de cumplirse. ¿A quién le creerás? ¿Le creerás a Dios? ¿Le creerás a tu doctrina? ¿Le creerás a tu filosofía? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En lo que Dios dice? Porque el Señor es fiel a lo que Él promete. Amén. Y aquí el ángel le dice a Juan, en un pasaje, estas palabras son fieles y verdaderas. Yo lo creo. Aleluya. Prepárense, hermanos. Cristo viene pronto. Comparte la palabra. Dios no nos manda a convertir a la gente, nos manda a compartir su palabra. Cada persona se irá donde ha hecho mérito para irse. Pero vivamos también dando un testimonio para que nuestro mensaje sea creíble. Por eso, iglesia, límpiate de toda contaminación. Aleluya. Por eso, conságrate. Hablamos la semana pasada de las características de una iglesia fiel. Una iglesia pura, una iglesia fiel, una iglesia que persevera. Entonces, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si tú has entendido hoy que Dios te ama y quiere extender su gracia a ti, si tú todavía no le tienes como tu Señor o como tu Salvador, y has entendido que Dios te está llamando en esta hora para ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor no viene por ninguna religión ni ningún religioso, viene por aquellos que le recibieron. No todos son hijos de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no fuera así, no diría este texto lo que he mencionado. Así que, si tú no tienes a Jesús en esta mañana, o te has apartado de Él, has estado viviendo una vida religiosa solamente, pues hoy es el momento, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, nos dice el Espíritu Santo. Ábrele tu corazón al Señor y haz esta oración de todo corazón. Cierra tus ojos en esta hora, pero abre tu corazón y abre tu boca para confesarlo. La Biblia dice que si confesamos con nuestros labios es para salvación, pero si creemos con el corazón es para justicia. Así que ábrele tu corazón al Señor que está tocando en esta hora tu vida
y dile a través de esta oración lo siguiente: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he fallado, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad y no conforme a tu palabra. Señor, necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz por mi pecado y resucitaste con poder para darme esperanza de salvación y vida eterna. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia nos dice de que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. En estos últimos semanas, en estos últimos capítulos que hemos estado hablando, nos habla del libro de la vida del Cordero, pero nos dice de que adoraron y se rindieron a este sistema los que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Uno de los requisitos para ser librado es que tu nombre haya sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo es esto? Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero como hemos dicho en esta mañana, a través de esta oración, tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que invitar a entrar a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida y seguirlo obedeciendo su palabra cada día. Porque, o si no, estaremos haciendo las cosas a medias. Nadie da a luz un hijo y después lo deja ahí, que él solo se alimente, que él solo vea cómo se ayuda, cómo se sobrevive. Tenemos que cogerlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que alimentarlo y luego enseñarle para que sepa valerse por sí mismo. Eso es lo que nosotros queremos hacer si tú hiciste esta decisión por Cristo hoy. Queremos darte herramientas, queremos guiarte, queremos que tú crezcas en tu vida cristiana para que cuando el Señor venga, tú vayas con Él y no te quedes por haber sido un cristiano carnal, un cristiano que anda en pecado, un cristiano que sigue con las costumbres de este mundo que no le agradan a Dios. Entonces, es por eso importante que tú conozcas lo que hay en el corazón de Dios y que está expresado en su palabra. Y si tú te apartaste del Señor, bueno, tú ya sabes que tienes que vivir una vida consagrada a Él, ser sal y luz, vivir la palabra. Tienes que tener una vida de oración, una relación con Dios. Tienes que honrar a Dios en todo, material, espiritual. Tienes que rendirle a Dios tus talentos, tus tesoros y tu tiempo. Son tres cosas que tú presentas cada día o debes de presentar cada día en ofrenda al Señor, porque Él es el dueño de todo y Él te ha dado estas cosas también para que tú puedas sustentarte y puedas sobrevivir y tengas los recursos para ser de bendición a otros. Así que cumple con tus responsabilidades delante de Dios, porque el Señor, el que más le ha dado, dice la Biblia, más le va a demandar. Así que anhelamos que puedas comunicarte con nosotros. Y recuerda, estamos los días miércoles a las 7 de la noche
en nuestro tiempo de oración y los domingos como hoy a las 11 de la mañana, teniendo el mensaje de la palabra de Dios. Tú puedes convertirte en un instrumento de Dios para ser de bendición a otras personas, apoyando este ministerio. Si quieres saber cómo, comunícate con nosotros y te estaremos indicando las formas en que tú puedes apoyarnos para seguir avanzando en la obra del Señor y también compartiendo este video con otras personas. Es necesario que otras personas conozcan. Compártelo a tus contactos, a tus amigos. Eso es lo que Dios te demanda en este tiempo. No permitas de que ellos también desconozcan de Dios. Gracias por tu tiempo. Deseamos que el Señor siga bendiciendo tu vida. Ya sabes, lee la palabra de Dios, ora cada día, pon tu vida cada día a los pies de Cristo, porque Él es el que tiene cuidado de ti. Y recuerda, el Señor viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.